Puranoticia.cl presenta Pura Noticia PM. Las noticias de la tarde, el regreso a casa, las informaciones de la región, Chile y el mundo. Las entrevistas y todo lo que necesitas saber. En todas nuestras plataformas, en televisión, en la web y en la radio. Nos ves, nos lees y nos escuchas. Aquí parte Pura Noticia PM. Bienvenidos. 6 de la tarde con 1 minuto, muy buenas tardes. Comenzamos Pura Noticia PM en la pantalla y por supuesto también en la señal de puranoticia.cl. Las noticias de la tarde, donde revisaremos todo lo que ocurrió durante estas últimas horas en nuestra región de Valparaíso, pero sobre todo en nuestro país y también en el mundo. Una jornada con cielos despejados es la que hemos tenido este miércoles en la costa de nuestra región de Valparaíso. A esta hora, por ejemplo, tenemos 18 grados de temperatura, bastante agradable ha estado esta jornada, donde la mínima registrada fue de 10 grados a las 6:50 de la mañana. Poquitos minutos antes de las 7 tuvimos esta temperatura mínima registrada, mientras que la máxima alcanzó los 20 grados, esto en Valparaíso, en Concón y en Viña del Mar. Sin embargo, durante este jueves 30 de abril cambiará un poco el panorama en nuestra región de Valparaíso. Tendremos cielos cubiertos en todas las comunas, exceptuando San Felipe y Los Andes, donde tendrán cielos parciales durante este jueves, con una máxima que alcanzará los 25 grados. En San Felipe, en Los Andes, en Catemu, Calle Larga, Panquehue, donde nos escuchas a través de la 96.1 FM. Recuerda que también nos puedes escuchar en el Gran Valparaíso y en la provincia del San Antonio en la 102.5 FM, mientras que si estás en el norte de nuestra región, si estás en los Andes, estás bien, digo, en el norte de nuestra región, en La Ligua, en Puchuncaví, Maitencillo, Zapallar, estás en Los Molles, estás en ese sector de nuestra región de Valparaíso, también te puedes unir a la señal de puranoticia.cl a través de la 90.9 FM. Tenemos diales que alcanzan las distintas comunas de nuestra región de Valparaíso, pero recuerda que tú también nos puedes ver, no solamente nos escuchas a través de nuestros distintos diales en la frecuencia modulada, sino que también nos ves en zapping.com, nos encuentras en el canal 177 y también, por supuesto, en nuestro canal de YouTube, Pura Noticia Chile, también en nuestro propio sitio web, puranoticia.cl, y también nos puedes ver en América Vivo, que es la aplicación internacional de Canal 13. Y por supuesto que nos puedes leer en puranoticia.cl y en nuestra edición digital. Tenemos congestión vehicular a esta hora de la tarde, 6 de la tarde con 4 minutos. Hay trabajos que se están llevando a cabo en la avenida España, esto es en la comuna de Valparaíso, específicamente al llegar a la pasarela de la Universidad Santa María, donde se mantiene inhabilitado el tránsito vehicular en la pista izquierda, esto en dirección desde la Ciudad Jardín hasta Valparaíso. Así que harta congestión vehicular si es que usted va por la avenida España hacia nuestra ciudad puerto, armarse de paciencia o bien buscar vías alternativas, porque se mantienen estos trabajos en la pista izquierda en dirección a Valparaíso en la avenida España. También tenemos congestión vehicular en Viña del Mar, en el sector de la avenida La Marina, en dirección hacia Reñaca, ¿cierto? Y hacia el puente Ecuador. Tenemos una alta congestión vehicular. Mismo panorama que se repite en la avenida España, desde el puente Capuchinos en dirección hacia la ciudad Jardín, hacia el centro de Viña del Mar, hasta Aguasanta. También hay harta congestión vehicular a esta hora de la tarde. 6 de la tarde con 5 minutos y con esta maravillosa postal de nuestra ciudad puerto de Valparaíso, donde les recuerdo que no tenemos aviso de marejadas vigentes. Comenzamos Pura Noticia PM, las noticias de la tarde de puranoticia.cl, revisando los principales titulares a esta hora. Los zarpazos del ministro Iván Poduje en el sector del Olivar en Viña del Mar. Conozca la cronología de la polémica por contratos y demoliciones de viviendas. El Hospital Provincial de Marga Marga entra en tierra derecha. Este jueves 30 de abril será finalmente entregado administrativamente al Servicio de Salud.
Estudiantes llegaron hasta el Congreso Nacional a protestar por políticas educacionales. Tanto estudiantes escolares como universitarios marcharon en nuestra ciudad puerto de Valparaíso. Sindicato anuncia una huelga por el contrato de 13.000 millones de pesos. La Corporación Municipal de Viña del Mar asegura que esta negociación colectiva es completamente ilegal. Hacienda recorta 32.721 millones de pesos a desarrollo social. La medida del Ejecutivo afecta a programas clave de niñez. El diputado de nuestra región de Valparaíso, Luis Cuello, busca frenar el vecinazo. Ambicioso plan legislativo para poder revertir esta histórica alza de los combustibles en nuestro país. El desempleo en nuestro país, en Chile, subió al 8.9%, impulsado fuertemente por el sector femenino, por las mujeres. El Instituto Nacional de Estadísticas además informó un alarmante repunte de la informalidad. La alcaldesa de Valparaíso, Camila Nieto, rindió su cuenta pública del año 2025 en la ciudad puerto. Destacó los avances en seguridad, en limpieza y también en la reactivación económica. Renovación Nacional se refirió a la contratación de la exministra Janet Vega en el Hospital de San Antonio, el Hospital Claudio Vicuña. La senadora Valladares indicó que su continuidad depende de la voluntad personal. Liberan al empresario de 84 años que se encontraba secuestrado en la comuna de San Miguel, en la región metropolitana. Tras una semana de su secuestro, ¿cierto? Jorge Vera fue encontrado finalmente temprano durante la mañana de este miércoles en la comuna de Colina. El plan para el tratamiento de 33.702 pacientes oncológicos en espera. Conozca esta iniciativa del Ministerio de Salud, que cuenta con 156.000 millones de pesos como presupuesto. 6 de la tarde con 8 minutos. Ahí revisamos los principales titulares a esta hora de la tarde en Pura Noticia PM. Nos vamos a ir rápidamente a las calles. Vamos a conectar con nuestra unidad móvil a cargo de Daniel Zunino, que nos trae todos los detalles de estas últimas horas en nuestra región de Valparaíso. Daniel, muy buenas tardes. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás, Camila? Buenas tardes, 18 con 8 minutos. Y vamos con la información que nos convoca a esta hora, porque un amplio operativo policial se da a conocer durante el día de hoy, pero ocurrió ayer. Se desplegó en la comuna de Concón tras un robo registrado durante la tarde de ayer sin que hasta ahora se haya logrado la detención del sospechoso principal. El hecho ocurre cerca de las 19:30 horas en las cercanías de la avenida Edmundo Eluchans en Concón, en la parte alta de la comuna, generando preocupación entre los vecinos por la forma en que se desarrolló la huida de este delincuente. Según antecedentes, tras cometer el delito, el sujeto escapó a pie por distintas calles residenciales, siendo captado por cámaras de seguridad mientras avanzaba por Francisco Sosa, luego por Los Pellines, hasta dirigirse finalmente hacia el sector de Plaza Los Radales, donde logra perderse finalmente. La alerta fue recepcionada por la Central de Carabineros de Chile, la CENCO, activándose un operativo que incluyó patrullajes en las posibles rutas de escape, mientras que en paralelo equipos de seguridad municipal acuden a este lugar para brindar contención y apoyo a la víctima, quien se encontraba afectada por lo ocurrido. Pese al despliegue policial del sector, Camila, el individuo logra evadir lamentablemente la captura en esta primera instancia. No obstante, las imágenes de las cámaras están siendo analizadas para identificarlo y dar con su paradero. En este caso, desde las autoridades reiteran el llamado a la comunidad a denunciar cualquier situación sospechosa, especialmente en sectores residenciales, sobre todo con el fin de reforzar la seguridad y facilitar también la labor policial, así que a denunciar en caso de cualquier situación. En este caso, lamentablemente, queda esa sensación de impunidad, Camila, lamentable. Yo siento que para una víctima es lo peor que puede haber, esto de sentirse tan vulnerable y que quede impune finalmente que este delincuente logre fugarse. Y además, Daniel, que este es un característico sector residencial de la comuna de Concón y bastante compleja esta situación. Hay muchas viviendas, ¿cierto?, en este lugar que es el sector de bosques de Montemar de Concón, que generalmente se ve un fuerte aumento de patrullaje policial.
Así es una zona entre comillas protegida, la verdad es que se ve aumento de patrullajes policiales, pero en este caso no fue suficiente. Claro, este delincuente se da la fuga, podemos ver en imágenes cómo es la fuga de este delincuente, las cámaras están al servicio de la seguridad del sector, pero parece que este caso seguirá siendo parte de una investigación para dar finalmente con el paradero de este delincuente. Esto no puede quedar así. Claramente, Daniel, esperamos, ¿cierto?, tener novedades en cuanto a este robo ocurrido en Concón, ¿cierto?, que finalmente el delincuente se da a la fuga. Y habiendo tantas cámaras de seguridad en este sector, Daniel, sin duda vamos a tener noticias dentro de las próximas horas. Continuamos, Camila, tú también lo adelantaste titulares respecto a una noticia que a muchos vecinos del Marga Marga les alegra un tanto. No es definitivo, no es una solución definitiva, pero es un avance. ¿De qué hablamos? Del nuevo hospital provincial Marga Marga, que entra en su etapa decisiva luego que se firmara, se confirma, mejor dicho, que este jueves, mañana, 30 de abril, será entregado administrativamente al Servicio de Salud Viña del Mar Quillota, marcando un hito clave para su futura puesta en funcionamiento. Según se informa desde la dirección del Hospital de Quilpué, entidad a cargo del proyecto, esta entrega corresponde a un proceso técnico y contractual entre la empresa constructora y el Servicio de Salud, lo que va a permitir avanzar hacia una nueva fase del recinto ubicado en la comuna de Villa Alemana. Con este paso se inicia la etapa de habilitación e instalación progresiva del hospital, donde se comenzarán a ejecutar las acciones necesarias para dejar el recinto en condiciones de operar. De cara a su futura apertura a la comunidad, habíamos escuchado por ahí noviembre, quizás octubre, fechas tentativas, pero aún hay trabajo que hacer en torno a este hospital, tal como habíamos conversado antes en otras ocasiones de ediciones de este programa, Camila. Y además, desde la dirección aclaran también que debido al carácter administrativo de esta instancia, no hay contemplada ningún tipo de ceremonia ni actividad pública asociada a este hito, solamente un traspaso administrativo del recinto. Asimismo, adelantaron que en los próximos días se entregarán mayores detalles respecto a la planificación de esta nueva etapa de este hospital, incluyendo definiciones del tipo operativas que van a involucrar también, Camila, directamente a los equipos de trabajo y unidades de este recinto tan esperado por los vecinos de Villa Alemana y también de la provincia de Marga Marga, que va a ayudar a descongestionar hospitales como el Hospital de Peña Blanca y también el Hospital de Quilpué. Finalmente va a unificar unidades de servicio en solo un recinto como es este hospital de primer nivel. De verdad que uno lo ve, los que viven cerca de Villa Alemana lo ven, y de verdad que es un hospital de primer nivel, cuenta con muchos pisos, un equipamiento de lujo. La verdad es que es un hospital muy esperado por los vecinos. De esta manera, el Hospital Provincial de Marga Marga avanza su puesta en marcha en un proceso esperado por años por los habitantes de la provincia, que ven cada vez más cerca la concreción de este importante proyecto de salud para la zona. Claro, como tú lo dices, Daniel, es una infraestructura y un hospital que es pero completamente imponente, por decirlo de alguna forma. Es súper grande, ¿cierto? Se ve de lejos, tiene una capacidad de albergar un sinfín de especialidades y también, Daniel, lo posicionan como uno de los centros hospitalarios más modernos, no solamente de nuestro país, sino que de toda Sudamérica. Sin duda es un proyecto muy esperado, no solamente por los vecinos de Villa Alemana y la provincia de Marga Marga, sino que también por toda la región de Valparaíso, ya que, como tú lo decías, ayuda a destrabar otros recintos asistenciales. Y también, Daniel, bueno, no ha estado exento de polémica, ¿cierto?, la apertura del Hospital Marga Marga, y el alcalde Nelson Stay, como dueño de casa, ¿cierto?, se ha hecho prácticamente cargo un poco de esta problemática, principalmente por los accesos. No se contempló, ¿cierto?, los accesos a este recinto hospitalario y también el flujo de gente que tendrá, ¿cierto?, y que llegan un poco a complicar el sector de Villa Alemana y sobre todo la calle El Abanderado, ¿cierto?, que no tiene una conectividad como se esperaba para un recinto de este nivel y que también en primera instancia tampoco los recorridos de micro, ¿cierto?, llegaban a este lugar. Una problemática de accesos que incluso ha llevado hasta el alcalde Nelson Stay a reunirse con la Contraloría General de la República. Toda razón, Camila. Hay harto que seguir trabajando en este hospital. La verdad es que uno entiende a las autoridades cuando están postergando un tanto este recinto. Por lo que tú bien comentabas, el acceso sigue siendo un problema para este hospital. Es un hospital, como tú bien dices, imponente, pero
tiene esta falencia todavía. Hay mucho que trabajar en torno a la valga la redundancia, al entorno de este hospital, semaforización, quizás algún tipo de adaptación vial para finalmente tener a este hospital funcionando al 100% de su utilidad. Un hospital que no puede, según mi punto de vista, no puede partir en marcha blanca. Yo creo que tiene que partir por el nivel de complejidad que sufre la región y la provincia de Marga Marga en cuanto a salud. Debe comenzar bajo su máxima capacidad. Claro, Daniel, por supuesto, además por lo esperado que es esta obra, ¿cierto?, para la provincia, sin duda tiene que partir al 100%, como tú lo mencionabas, no a medias tintas, no con algunos sectores, sino que ya a capacidad completa. Continuamos con más informaciones porque también ayer informamos en exclusiva el fin del paro de los microbuses y hoy tenemos autoridades y gremios del transporte público de Valparaíso reafirmando el acuerdo que permitirá restablecer, con normalidad los servicios y avanzar en la regularización de pagos pendientes tras las recientes jornadas de movilización que afectaron principalmente a la provincia de Marga Marga, Quilpué y Villa Alemana. En una reunión sostenida en la región, el Seremi de Transportes y Telecomunicaciones, Matías Valenzuela, junto a dirigentes del rubro, ratificaron los compromisos alcanzados previamente con el Ministerio de Transporte y Telecomunicaciones de Chile, lo que permitirá destrabar una deuda arrastrada desde la anterior administración en nuestro país. La autoridad regional destaca en esta reunión que entenderse es clave para asegurar la continuidad del servicio. Señalan también que este hecho viene a ratificar las acciones que están llevando adelante como región, agradeciendo el trabajo coordinado con la delegación presidencial y el ministerio para asegurar un servicio para todos los vecinos de la provincia de Marga Marga, bien digo, y también de la región, porque recordemos que hubo un rumor también, una especie de amenaza también, que se podían sumar más servicios. Los servicios también de Valparaíso y Viña del Mar, la línea 600, la línea 300 también, a este paro finalmente no ocurre. ¿Qué más tenemos? Que el Seremi Matías Valenzuela subraya también que el diálogo será fundamental para mejorar el sistema de transporte en nuestra zona, enfatizando que este tipo de instancias a nivel colaborativo, bien digo, serán parte central de las soluciones a largo plazo. Desde el lado del transporte, desde el gremio también, el presidente de la Confederación de Transporte Terrestre de la región, Oscar Cantero, valoró este avance. Claro, también lo tuvimos entrevistado en nuestras ediciones de noticiero, donde señala que hoy hemos firmado las mismas condiciones que los operadores. Eso nos deja satisfechos y esperamos que la Contraloría dé el visto bueno para que los pagos se realicen lo más pronto posible. Bueno, la suma deudada, Daniel, no es menor, ¿cierto? Que finalmente lo que gatilla esta paralización completa de los microbuses son alrededor de 18.000 millones de pesos. La deuda que se mantienen a los gremios, ¿cierto? Desde el Ministerio de Transporte. No es una suma menor, ¿cierto? Y esto, sumado además con el alza histórica de los combustibles, sin duda hizo insostenible que siguieran las micros funcionando con normalidad. Y este compromiso finalmente permite que avance la regularización en estos pagos pendientes. Daniel, tú que hoy has tenido la oportunidad de andar en las calles de la provincia de Marga Marga y también de Valparaíso, ¿has podido ver con normalidad el flujo de los micros en nuestra región y en la provincia? Normalizado el tránsito de microbuses, Camila. Desde Quilpué y desde Vía Alemana hacia la costa, todo normal. Las micros 108, 105, 110, 106, 102, 103, 101, 114 estaban pasando. Funcionando con normalidad, entonces, los microbuses y la locomoción colectiva en nuestra región de Valparaíso, específicamente además en la provincia del Marga Marga, que fueron las comunas que mayor problemática, ¿cierto?, presentaron estos días de paralización. Ahora queda esperar que este compromiso se cumpla finalmente. Esperemos, porque no queremos tener otras dos jornadas caóticas donde la gente vaya apretada, en los microbuses que no salieron al paro, en el metro tampoco. La verdad es que lo habíamos comentado también con Ricardo Suárez, quienes se ven más afectados son estudiantes y trabajadores, que durante la semana ven afectado su desplazamiento hacia sus trabajos, sus lugares de estudio, y la verdad es que, claro, imagínate, Camila, ir cansado después de una jornada de estudio, una jornada de trabajo, y tener que tomar el metro que ya se llena, y tener como quizás por obligación tomar el metro cuando no eres usuario habitual, sino que tienes un microbús que te deja cerca de tu casa,
tomas el metro y vas aún más apretado que un día normal. No, la verdad es que fue una situación bastante incómoda para muchas y muchos Y bastante transeúntes. compleja también, Daniel, para quienes tienen cierto que trasladarse de forma diaria desde la provincia de Marga hasta la ciudad puerto de Valparaíso, ya que en muchos casos debieron pedir, por ejemplo, vehículos de aplicación, lo que sin duda conlleva un gasto sumamente mayor, cierto, de lo que están acostumbrados a pagar de forma cotidiana. Así que afortunadamente se llega a un acuerdo, ¿cierto? Y se firma este compromiso que restablece entonces con normalidad el transporte público en la región de Valparaíso, Daniel. Continuamos porque durante el mediodía hablábamos de una banda, una pareja, mejor dicho, que se dedicaba a estafar a personas extranjeras, de acuerdo a una falsa página web. Bueno, el Juzgado de Garantía de Viña del Mar decretó este miércoles 29 de abril la medida cautelar de prisión preventiva para 2 imputados, identificados como VRCM y TVVS, acusados de integrar una estructura dedicada a estafas vinculadas al arriendo fraudulento de departamentos vacacionales en la comuna de Viña del Mar. Según se expuso en la audiencia de formalización, también ambos sujetos fueron imputados como autores de múltiples delitos, entre ellos 8 casos de estafa, falsificación de instrumento público, falsificaban carnet de identidad, uso malicioso de instrumento público, usurpación de identidad y además asociación delictiva, hechos que habrían ocurrido entre noviembre y diciembre del año pasado. El magistrado Eric Espinosa determinó que existen antecedentes suficientes para acreditar en esta etapa inicial del proceso tanto la ocurrencia de los delitos como la participación de los imputados, acogiendo los argumentos presentados por el Ministerio Público de nuestro país. Asimismo, el tribunal consideró la gravedad de los ilícitos, el número de delitos investigados y los bienes jurídicos afectados, como el patrimonio y la fe pública, concluyendo que la libertad de los imputados, en este caso Camila, constituye un peligro para la seguridad de la sociedad. Por esta razón se ordena el ingreso de ambos al complejo penitenciario de Valparaíso mientras se desarrolla la investigación, cuyo plazo fue fijado en 120 días y finalmente la Fiscalía informó que mantendrá la reserva de ciertas diligencias, investigativas, medida que fue autorizada por el tribunal por un periodo de 30 días. Repasemos un poco este caso, Camila, porque hablamos de una pareja que falsificaba carnet de identidad para dar confianza a personas que querían, en este caso, arrendar una vivienda de veraneo. La cantidad de carnet, Daniel, es impresionante. Estamos hablando por lo menos más de 100 carnet ahí completamente falsificados. Sí, con el rostro de los imputados. Con sus propios rostros. Ahí, así que, exactamente, y con nombres distintos. O sea, estamos viendo un delito de estafa, pero flagrante. En este caso, este es el procedimiento llevado a cabo por la Policía de Investigaciones, que llevó como nombre Holiday. Exactamente, la operación Holiday. Y tenemos respecto a esto palabras de la fiscal jefe de Viña del Mar, Vivian Quiñones. Escuchemos. Respecto a este establecimiento de servicios turísticos, que sería este Holiday Reñaca que se planteaba, se lograron establecer, por lo menos en el contexto de esta investigación, 8 denuncias, principalmente de ciudadanos extranjeros, argentinos, dando cuenta que ellos habían ingresado a las plataformas que habitualmente uno ocupa para efectos de poder rentar servicios de alojamiento, y en ese contexto habrían ingresado a un sitio web, había tenido contacto con algún número telefónico, dando cuenta que habiendo generado disposición de recursos para estas reservas de arriendo, y llegando a fines del mes de diciembre del año pasado y en enero de este presente año a la ciudad de Viña del Mar para poder ocupar estos servicios de alojamiento, y se habrían encontrado que estos no eran tales, que en definitiva habían sido víctimas de una estafa. Eso dio origen a una investigación que el día de hoy nos convoca, como señalaba efectivamente, con 2 personas detenidas que son puestas a disposición del Tribunal de Garantía de Viña del Mar, y respecto de los cuales ellos serán objeto de formalización respecto de delitos de estafa. 8 víctimas de delitos de estafa. Además se encuentran otras figuras asociadas, en particular de asociación delictiva, falsificación y uso de instrumentos públicos, usurpación de identidad, en fin, en definitiva toda una estructura criminal organizada a través de los medios tecnológicos para defraudar a estas víctimas, que finalmente el día de hoy podemos constatar la participación de 2 sujetos y obviamente da inicio a una investigación ya bajo el control judicial que estamos a puertas de formalizar.
8 denuncias, entonces, lo que escuchábamos, Camila, en esta operación Holiday. Finalmente se comprueba que quienes habían sido estafados en su mayoría eran turistas argentinos. La verdad es que da un poco de vergüenza. Bueno, ahora que hago memoria, Daniel, el nombre de la operación, ¿cierto?, de este procedimiento denominado Holiday se denomina así precisamente porque estafaban con un edificio que lleva este nombre, ubicado en el balneario de Reñaca, en la ciudad de Jardín, en pleno centro, ¿cierto?, de Reñaca. Queda este edificio con este nombre y era precisamente con esos departamentos que estafaban a turistas que visitaban Viña del Mar, y es por eso que lleva ese nombre este procedimiento. Buen dato, Camila. Además tenemos palabras de Leonel González, fiscal de Viña del Mar, especialista en delitos económicos. Escuchemos también sus palabras respecto a este caso. Me quiero quedar un segundo en la gravedad de los hechos que subyacen al descubrimiento de este delito. Un delito de esta naturaleza compromete la confianza en el comercio electrónico. Esta vez le tocó al rubro turístico en una ciudad que sensiblemente se dedica y tiene muchas personas que cultivan ese rubro. Y por lo tanto el descubrimiento de esta organización criminal también es una manera de neutralizar un modus operandi que estaba cundiendo y con mucho éxito en perjuicio de varias personas. Si este es el caso del rubro turístico, bien pudiera ser el día de mañana de otros afectados, porque bastaba, como ocurría en este caso, crear una falsa vitrina que captara el interés de personas que, visitando páginas, pudieran creer que interactuaban con los legítimos titulares de los bienes, servicios o productos que se ofrecen en el comercio electrónico, cosa que no es así. Por lo tanto, la importancia de este procedimiento y esta investigación es que la Policía de Investigaciones y la Fiscalía de Viña del Mar ya han establecido también una metodología de trabajo que permite con prontitud y con rigor descubrir la forma de comisión de este ilícito. En buenas cuentas, para cometerlo, las personas emulan una página que simula las características gráficas de las auténticas y no saben que están interactuando en verdad con sujetos que sacan provecho de su desprevención. Tal como escuchábamos, simulaba una página web con todas sus características, entre comillas, que daban confianza a estos ciudadanos extranjeros para poder arrendar en este edificio que tú mencionabas también, Camila, pero todo era falso, todo era parte de una estafa. Claramente, Daniel, todo era parte de esta estafa que llevaba a cabo esta pareja, ¿verdad? Porque ellos son pareja, no solo pareja de estafadores, sino que también son una pareja amorosa. Sí, también, sí, el amor les llevaba también a este tipo de ilícitos. Bueno, por esta razón, repasemos un poco también, se ordena el ingreso de ambos al complejo penitenciario de Valparaíso mientras se desarrolla la investigación, cuyo plazo fue fijado en 120 días. Tenemos también palabras finalmente de parte de la Policía de Investigaciones, escuchemos lo que nos dijeron también. Ustedes pueden visualizar una impresora que eran con la que imprimían, valga la redundancia, esta cédula de identidad, hacían una cédula y trataban de que sea más perfecta, el ensayo y error, ¿cierto? También puedo señalarles que eran personas muy inteligentes, eso me llamó mucho la atención y por eso aquí di mi mensaje. ¿Y esas cédulas las utilizaban para qué? ¿De pronto como una garantía para mandársela a las personas que le pagaban? Bueno, les comentaba que estas imágenes sale solamente la cara, el imputado y el nombre del que cambia. Entonces es producto de investigación para qué la usaban. Personas muy inteligentes, se recalca en estas palabras. Personas muy inteligentes que usaban su inteligencia para estos delitos. Lamentablemente una inteligencia mal usada, Camila. Claramente, Daniel, si ocupáramos, ¿cierto?, esta capacidad, pero en hacer cosas productivas, sin duda la historia sería distinta. Ahora tenemos una pareja de estafadores que quedó en prisión preventiva, se decretaron 120 días para la investigación de este procedimiento denominado Holiday, de esta pareja que se dedicaba a estafar víctimas principalmente extranjeras que buscaban pasar sus vacaciones y unos días de descanso en Viña del Mar. O sea,
Totalmente positiva la detención de estas dos personas. Imagínate, Daniel, lo que es llegar a un país que no conoces, a llegar a un país donde no conoces a nadie también, y más encima ser estafado. Sin duda genera una incertidumbre, debe ser terrible para estos turistas que buscaban unos días de descanso en nuestro país y finalmente se iban con esta desagradable experiencia que por supuesto también les hablaba bastante mal de Chile, así que qué bueno que esta pareja logró caer finalmente tras las rejas y esperamos que esto se mantenga. Así es. Continuamos porque durante esta mañana en Valparaíso, Ciudad Puerto, tuvimos una masiva movilización protagonizada por estudiantes secundarios y universitarios en rechazo a las políticas educacionales del gobierno y ante eventuales recortes presupuestarios en el sector de educación. La manifestación comenzó en la Plaza Sotomayor, desde donde los jóvenes avanzaron por distintas calles del puerto hasta llegar a las afueras del Congreso Nacional de Chile, donde se concretó el acto principal. En esta movilización participaron estudiantes de liceos emblemáticos, además de representantes de casas de estudio como la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso, la Universidad de Valparaíso y la Universidad de Playa Ancha. Desde la organización también, Ainhoa Mancilla, representante de la Facultad de Trabajo Social de la PUCB, explica entonces que la protesta responde principalmente a la preocupación por recortes en áreas sensibles. Claro, estos recortes, según ella, afectan a la alimentación para las niñeces como la JUNAEP y también el área de salud, que son derechos ya conquistados según sus palabras. Asimismo, también se recalcó en sus dichos que si bien no descartan abrir espacios de diálogo con parlamentarios, existe desconfianza respecto a la disposición del Ejecutivo, porque según ellos saben la postura del gobierno, que no es muy dialogante según lo que ellos comentan, y que tampoco está muy dispuesto a estas instancias de conversación según esta dirigente estudiantil. La movilización finalmente, Camila, se desarrolló de manera pacífica y se enmarca en una serie de acciones que los estudiantes han impulsado para visibilizar su rechazo a las medidas que aseguran afectan directamente a la educación pública y al acceso a beneficios sociales. Claramente, Daniela, ahí tenemos esta marcha que se realizó en pleno centro de Valparaíso, que convocaba tanto a estudiantes secundarios como también universitarios. Liceos emblemáticos pudimos ver en esta convocatoria, universidades tradicionales de nuestra ciudad puerto. La verdad es que esperemos se logre un diálogo. Es una marcha, Daniel, que se desarrolló de forma pacífica, ¿verdad? No tuvimos altercados ni personas detenidas. Pacífica la marcha, entonces, sí. Perfecto, Daniel. Pacífica la marcha, entonces. También se enmarca en el diálogo que ha tenido el gobierno también con distintos dirigentes. Por ejemplo, pudimos ver un video en el sur hace poco, donde el presidente José Antonio Kast también dialoga y señala también que no va a haber ningún tipo de recorte en salud. Vamos a ver si se confirman también estas palabras por parte del Poder Ejecutivo, porque al parecer falta diálogo, hay incertidumbre respecto a las medidas que se puedan tomar en múltiples áreas, ya sea salud o educación. Perfecto, Daniel. Esperamos ahí que los estudiantes sean escuchados, ¿cierto?, en sus requerimientos y que los lleven siempre de la forma que lo vimos durante esta jornada, de forma pacífica, sin personas detenidas, sin desmanes. Sin duda es una marcha que se lleva a cabo en completa normalidad, lo que por supuesto se agradece en nuestra región de Valparaíso. Seguimos con un recorrido técnico. Sí, un recorrido técnico en la Ruta 68 que realizaron autoridades regionales con el objetivo de definir puntos estratégicos clave donde se instalarán cámaras de televigilancia de alta tecnología en el marco de un plan que busca reforzar la seguridad en las principales carreteras de la región de Valparaíso. Esta vez fue el turno de la Ruta 68. La iniciativa contempla también la intervención de la vía Las Palmas y el Troncal Sur, con la meta de iniciar la instalación de estos dispositivos, bien digo, antes de fin de año, incorporando tecnología avanzada como visión térmica, ojo con esto, lectura de patentes también para el Troncal Sur vía Las Palmas y el monitoreo en tiempo real. En este contexto, el delegado presidencial regional, Manuel Millones, explicó el alcance de este proyecto. Escuchemos sus palabras. Mire, lo más importante que esta ley, que es la 21.150, establece un procedimiento para gatillar estas inversiones, ¿ya? Y por eso que estamos acá reunidos la Seremía de Seguridad, Carabineros, la concesionaria, el Ministerio de Obras Públicas y la Delegación Presidencial. Todos estos actores intervienen en este proceso.
ya se le pidió al Ministerio de Obras Públicas y al Ministerio de Seguridad para que se active esta importante inversión. Significa que vamos a partir la Ruta 68, Las Palmas, el Troncal Sur. En este caso la pólvora no se incluye porque es una obra de vialidad, pero también estamos pidiendo que pueda ser incorporada en una segunda fase. Se estima, de acuerdo a lo que hemos hablado con la concesionaria por otra experiencia, que debe ser entre 45 y 50 cámaras, pero ese detalle final se va a tener cuando Carabineros haga la visita de terreno en conjunto con la concesionaria y probablemente puedan existir algunos puntos que no hayan sido detectados y por tanto ese no es el problema. Lo que importa es tener las suficientes cámaras para hacer una suerte de cerrojo en este proceso. Ahora, esto después implica que las otras concesionarias de la región y el resto del país también tienen que iniciar el mismo proceso. Por eso es una tremenda noticia. Cámaras de la mejor tecnología, con infrarrojo, lectura patente, incluso poder colocar iluminación. Es decir, queremos dar como gobierno una batalla frontal contra la delincuencia, pero el mensaje también que es muy importante la colaboración público-privada, que es lo que estamos viendo acá. La colaboración de Carabineros, el Ministerio de Obras Públicas y a su vez también la concesionaria y el Ministerio de Seguridad, que es el que gatilla el procedimiento de acuerdo a la ley. Así que muy contento por esta visita. Ahora quedarán los equipos técnicos haciendo el levantamiento para idealmente antes de fin de año estén instaladas las cámaras y por tanto enfrentar la inseguridad con mayor fuerza. Cámaras de seguridad entonces para las carreteras de la región de Valparaíso, la Ruta 68, también Troncal Sur, vía Las Palmas. Y la autoridad, claro, como escuchamos, destacó el trabajo conjunto entre distintas instituciones públicas y privadas para concretar esta iniciativa, señalando que ahora el proceso queda en manos de los equipos técnicos que deberán definir los puntos exactos de esta instalación. También tenemos palabras del Seremi de Seguridad Pública, Hernán Silva. Escuchemos también lo que dijo. Esto es una muestra más del mandato que nos ha dado el presidente José Antonio Kast de trabajar en terreno colaborativamente y eficazmente en medidas que atiendan las necesidades de las personas en el más breve plazo. Por eso estamos aquí con el delegado presidencial y la Seremi de Obras Públicas para iniciar este proceso de análisis y de entrega de información por parte de Carabineros de Chile, que tiene el conocimiento profundo de la situación que sucede a nivel de las rutas, tanto desde el punto de vista de los riesgos viales como de los riesgos asociados a la delincuencia. Con ese insumo será posible utilizar los recursos de la mejor manera posible, en este caso mediante cámaras de vigilancia de última generación que permitan la identificación y la reacción oportuna ante hechos de trascendencia e importancia que puedan suceder en términos de accidentes o delitos, como le manifestaba. Bueno, como le digo, Carabineros lo que ha hecho es un levantamiento de primero los riesgos viales asociados a accidentes que suceden, digamos los puntos focales dentro de la ruta, y también de la misma manera algunas situaciones de robo de especies de vehículos o robos de carga de vehículos de alto tonelaje. Así que sobre la base de ese diagnóstico se van a utilizar los recursos focalizadamente. Focalizadamente los recursos entonces, Camila, en torno a estas cámaras de seguridad que pretenden dar una mayor sensación de seguridad en las carreteras. Lo comentábamos en un principio, visión térmica, lectura de patentes y monitoreo en tiempo real, todo esto para estar preparados en caso de accidente o algún tipo de ilícito o delito en las carreteras de nuestra región de Valparaíso. Me recuerda, Daniel, estos dispositivos que se buscan instalar, estos dispositivos de televigilancia a los pórticos que están en distintas comunas de nuestra región de Valparaíso. Por ejemplo, también los tenemos en nuestra comuna de Concón, en Limache, en Olmué. Estos pórticos que tienen incluso, como lo decían ahí las autoridades sobre estas cámaras, la lectura de patentes, por lo que dan una alerta inmediata a las autoridades cuando pasa un automóvil, una patente, mejor dicho, que tiene encargo vigente por robo. Ahí se levanta inmediatamente esta alerta hacia el personal de vigilancia para poder atender la emergencia de forma inmediata. Sin duda me recuerda a ese caso, ¿cierto? Estos pórticos que han sido muy efectivos al menos en estas comunas de nuestra región de Valparaíso, y es una estrategia más o menos similar. Sí, la verdad es que en este caso también se pone el foco en el caso de accidentes, así que yo creo que es una buena iniciativa por parte del gobierno, de la delegación presidencial también. Y claro, hay que estar atentos también a cómo avanza esta ubicación estratégica de cámaras. Hay que ver su implementación pronta porque va a ser un aporte. Sin duda que va a ser un aporte para la seguridad vial de la región de Valparaíso y también sobre todo
muchas veces, Daniel, cierto, cuando tenemos accidentes de tránsito, sobre todo a veces accidentes de carácter grave, y bueno, lamentablemente hay muchos conductores que escapan de estos accidentes, cierto, que no prestan ayuda a la víctima, lo cual es un delito y ahora va a poder ser perseguido, porque pasa en muchos casos, cierto, accidentes viales que finalmente no tienen ningún tipo de responsable, se dio la fuga y esto buscaría revertir este tipo de accidentes, sobre todo cuando son registrados por estas cámaras de seguridad que se buscan instalar hasta fin de año. Así es. Es lo que tenemos hasta este momento, Camila, 18 horas con 41 minutos, ya está oscuro, oscureció. Sí, Daniel, el sol se está poniendo alrededor de las 18 horas con 10 minutos en nuestro país y ahora ya tenemos cielos completamente cubiertos, ya se puso el sol y sale el frío, Daniel. Tenemos ya 16 grados a esta hora. Bastante alta la temperatura, Daniel. Sí, no hace tanto frío, la verdad, no está tan helado como otros días, así que agradecido. Estuvo agradable, la verdad, que durante toda la jornada, la máxima que se registró fue de 20 grados, así que bastante agradable, porque hemos tenido unas temperaturas bastante bajas durante los últimos días, específicamente en las mañanas, Daniel. De hecho, tuvimos alrededor de 0 grados la mínima en San Felipe y en los Andes durante este martes. Así que han estado bien bajas las temperaturas en nuestra región, lo que no se repitió durante esta jornada. Y mañana tampoco tendremos temperaturas tan extremas durante este jueves. La mínima, por ejemplo, será de 10 grados. Tolerable. Ah, sí. Buena previa al fin de semana largo. Así que yo creo que nos va a recibir bien el fin de semana. Sí, se esperan para este fin de semana largo, se esperan cielos despejados en nuestra región de Valparaíso y además, Daniel, te quiero recordar que no tenemos avisos de marejadas vigentes y se espera que nuestra región de Valparaíso reciba gran número de visitantes por estos días, cierto, de feriados irrenunciables, así que ahí también una buena noticia, quienes visitan la región de Valparaíso van a poder pasear en sus playas, en las costas, también disfrutar del mar porque no tenemos anuncio de marejadas vigentes. ¿Cómo está el tránsito, Daniel, ahí en pleno centro de Viña del Mar? Estás en Avenida Álvarez con Avenida Viana, si mi ojo no me falla, que ya me están fallando lamentablemente. El tránsito a esta hora en Avenida Viana con Álvarez, Camila. Para todos los que nos escuchan a través de la 102.5 FM, la 90.9 FM o bien la 96.1 FM, tenemos tránsito expedito. Si bien hay bastante automóvil ahí movilizándose en pleno centro de Viña del Mar, no hay congestión vehicular, tenemos un tránsito bastante despejado, así que con normalidad está teniendo lugar esta tarde de miércoles 29 de abril, Daniel. Se nos fue el mes ya. Sí, se nos fue el mes, sí. No, ya estábamos como a 50 de abril ya. Ya está llegando a fin, Daniel, no se preocupe. Va a tener ahí viernes primero, Día del Trabajador. Usted que trabaja tanto en las calles de nuestra región de Valparaíso va a poder descansar. Perfecto. Igualmente tú, Camila, también va a poder descansar. Muchas gracias, Daniel. Ahí con esta postal de Viña del Mar, de Avenida Viana con Avenida Álvarez en pleno centro de la ciudad Jardín. Nos despedimos. Nos vemos en una próxima oportunidad, Daniel, y cualquier emergencia volvemos a conectar contigo. Que estés muy bien. Muy buenas tardes, Daniel. 6 de la tarde con 44 minutos. Ahí revisamos las principales informaciones a esta hora en nuestra región de Valparaíso. Vamos a hacer una pausa comercial, pero ya regresamos en puranoticia.cl. Estamos presentando Pura Noticia PM, las noticias de la tarde, en todas nuestras plataformas. Volvemos con las noticias de la tarde en la región, Chile y el mundo. Esto es Pura Noticia PM. 6 de la tarde con 49 minutos, ya estamos de regreso en puranoticia.cl para que sigamos revisando lo principal, lo más importante que tuvo lugar durante estas últimas horas en nuestra región de Valparaíso, pero por sobre todo en el país y el mundo. A continuación, revisamos nuestros titulares. Los zarpazos del ministro Iván Poduje para quedarse con los contratos en el sector de El Olivar de Viña del Mar. El ministro de Vivienda y Urbanismo es uno de los impulsores de la demolición de estas viviendas. El gobernador de nuestra región de Valparaíso, Rodrigo Mundaca, rechaza las demoliciones en el sector de El Olivar en Viña del Mar. La máxima autoridad de nuestra región lanzó duras críticas al ministro de Vivienda Iván Poduje.
El Hospital Provincial Marga Marga entra finalmente en tierra derecha. Durante este jueves será entregado administrativamente al Servicio de Salud. Estudiantes llegaron hasta el Congreso para poder protestar por las políticas educacionales. Tanto estudiantes escolares como también universitarios marcharon en Valparaíso. El sindicato anuncia una huelga por un contrato de 13.000 millones de pesos. Es la Corporación Municipal de Viña del Mar quienes aseguran que estas negociaciones colectivas serían ilegales. Hacienda recorta 32.721 millones de pesos a desarrollo social. Esta medida del Ejecutivo afecta específicamente programas claves de la niñez. El diputado de nuestra región de Valparaíso del Partido Comunista, Luis Cuello, busca poder frenar el bencinazo a un ambicioso plan legislativo para poder revertir el histórico alza de los combustibles. La alcaldesa de Valparaíso, Camila Nieto, rindió su cuenta pública del año 2025 precisamente en la ciudad puerto. Destacó avances en seguridad, en limpieza y también en reactivación económica. Renovación Nacional se refirió a la contratación de la exministra Janet Vega en el Hospital de San Antonio, el Hospital Claudio Vicuña. La senadora Valladares indicó que su continuidad ahora dependerá de la voluntad personal. Liberan al empresario de 84 años que había sido secuestrado en la comuna de San Miguel, en la región metropolitana. Tras una semana de su secuestro, Jorge Vera finalmente fue encontrado temprano durante la mañana de este miércoles en la comuna de Colina. Un plan para el tratamiento de 33.702 pacientes oncológicos en espera. Conozcan en detalle la iniciativa del Ministerio de Salud, que cuenta con 156.000 millones de pesos como presupuesto. El desempleo en nuestro país sube al 8.9%, impulsado específicamente por las mujeres. El Instituto Nacional de Estadística además informó un alarmante repunte de la informalidad en nuestro país. Ahí revisamos los principales titulares a esta hora de la tarde en puranoticias.cl y vamos a continuar con una información de nuestra región de Valparaíso, específicamente de la ciudad de Viña del Mar, porque un verdadero escándalo es el que está teniendo lugar en el sector de El Olivar, en nuestra ciudad jardín. Se revelaron supuestas presiones a funcionarios del Serviu para poder firmar informes claves por la demolición de viviendas. La decisión de demoler estas casas en la parte alta de Viña del Mar suma una serie de cuestionamientos luego de que fiscalizadores del propio Serviu de Valparaíso denunciaran que fueron forzados. Esas son las palabras que ellos utilizan para firmar estos informes que no existían al momento de la resolución. La paralización de obras y posterior orden de demolición de viviendas destinadas a 356 familias damnificadas del mega incendio del 2 y 3 de febrero del 2024 en el sector El Olivar, en la parte alta de Viña del Mar, sumó una nueva y compleja arista. Esto luego de que se conociera que la decisión adoptada desde Santiago por el Ministerio de Vivienda y Urbanismo, encabezado por Iván Poduje, no habría contado con el respaldo técnico del Servicio de Vivienda y Urbanización de Valparaíso, institución que además mantiene una tensa relación con la actual administración. El punto de quiebre se sitúa en la resolución emitida el 9 de abril, mediante la cual se ordenó poner término anticipado a 12 contratos de construcción vinculados al proceso de reconstrucción en El Olivar. En dicho documento se señala que los fiscalizadores técnicos de obras del Serviu destacaron graves fallas constructivas en las viviendas edificadas por la empresa San Sebastián, argumento que permitió sustentar legalmente el fin de los contratos. Sin embargo, según antecedentes, estos informes no existirían al momento de dictarse la resolución.
La controversia tiene su origen en un oficio firmado el 24 de marzo por el ministro Poduje, basado en un informe de la División Técnica del MIMBU, el cual advertía una serie de irregularidades técnicas de carácter grave en la ejecución. Todo esto de las viviendas. Y a partir de ese diagnóstico se instruyó paralizar las obras y se emitió una advertencia explícita a los funcionarios del Serviu. Se hace presente a esa dirección y a todos los funcionarios de ese servicio que el incumplimiento de la presente instrucción obligatoria constituye una infracción grave. En ese contexto, el equipo técnico del Serviu ya había sido removido de sus funciones claves. El informe de la DITEC, elaborado tras una inspección del 19 de marzo, detectó el uso de materiales que no cumplían con la normativa. No obstante, los contratos firmados con la constructora a cargo de las obras establecen que para poder terminar anticipadamente dichos acuerdos, deben ser los FTO del Serviu quienes identifiquen las fallas y así emitan los respectivos informes. Este requisito generó un problema administrativo, ya que dichos documentos no estaban disponibles al dictarse la resolución. Los fiscalizadores habrían sido presionados para firmar los informes con posterioridad. De acuerdo con estos antecedentes, los documentos finalmente suscritos no mencionaban graves fallas constructivas. El conflicto se intensificó durante una serie de reuniones realizadas el 13 de abril, donde en una de ellas, según los propios fiscalizadores, se les habría informado que existían instrucciones desde el nivel central y que podrían enfrentar sanciones en caso de no acatar lo ordenado. En ese contexto, reiteraron que no tuvimos oportunidad de oponernos, indicando además que los informes fueron redactados por la jefatura jurídica y firmados bajo presión, todo esto con fechas retroactivas al 9 de abril. Bueno, y en el marco finalmente de esta controvertida decisión de demoler las viviendas en el sector de El Olivar en Viña del Mar, muchas de las cuales ya registran un 90% de avance, nuestro medio puranoticias.cl tuvo acceso a todos los detalles de este proceso, los que darían cuenta de una serie de acciones para poder inducir en un orden de demolición en la parte alta de Viña del Mar. Conversamos específicamente con Erika Mayra, quien es abogada precisamente de este proyecto. Escuchemos lo que nos detalló cronológicamente esta verdadera problemática de Viña del Mar. Es altamente probable que saliéramos mal si se le oculta la información al IDIEM. Obviamente. ¿Ya? Y claro, sí, tuvimos respuesta al IDIEM. El IDIEM nos acusó recibo y también la DITEC nos acusaron recibo expresamente. Y el día de ayer también recibimos un ticket de IDIEM señalando el estado de avance de esta solicitud. Que dice que está en distribución. Así que nosotros contestamos al IDIEM para decir que era una cuestión de alto interés público, que además involucraba los derechos de estas personas beneficiarias que han sido víctimas de un grave incendio, para que pudieran contestarnos rápidamente. Por lo tanto, esta revisión de asistencia al riesgo del informe del incendio del IDIEM debiese ser modificado. Claro, porque se le sumaron los antecedentes que no se les habían entregado en su oportunidad. Entonces yo te dije que te iba a explicar cuál era la teoría nuestra. Cuando la tercera saca esta publicación tan categórica, también ustedes, en relación a que en ninguna parte dice demolición de las viviendas, recurren al informe del fuego. Y entonces, bueno, a todo esto, entre paréntesis, el ministro nos emplaza a nosotros como medio y nos dice que la empresa que tú representas nos tiene contratado a nosotros, que nosotros somos clientes o sea, ustedes nos pagan a nosotros por esto. Clarificar a la opinión pública, tú como buena abogada, primera vez que te conozco, ¿cierto? Conversamos ayer por teléfono, ¿cierto? Y la empresa no nos paga, para que lo dejemos claro. No, y en eso está buena la aclaración, porque aquí, lamentablemente, una autoridad de gobierno, una alta autoridad, ha incurrido en injurias por doquier respecto de no solo de ustedes, de nosotros y de otras personas. Entonces es muy llamativo el comportamiento, está fuera de toda legalidad, así lo hemos denunciado y lo seguiremos denunciando en las diversas causas judiciales que estamos llevando adelante a raíz de este hecho. Ahora, tenemos este informe de IDIEM, ¿cierto? Tiene que armarse nuevamente, y eso que en este primer informe, ¿cierto?, omitimos un tema que lo refuerza muy bien uno de los expertos que fue entrevistado por nuestro medio, que en este primer informe se hace todo este estudio de estructura de las casas en base a una calidad de suelo muy malo, cuando el suelo del olivar es
clase A o B, en el fondo. Yo te explico. El Serviu, dado la envergadura de este proyecto, no exige estudio de suelo, pero hace que uno asuma una calidad de suelo que el Serviu determina. Perfecto. En este caso, el Serviu dijo que para la construcción de estas casas teníamos que asumir que el suelo era tipo E, que es de la peor calidad. Claro. ¿Ya? Y como aquí se levantaron observaciones desde el punto de vista de la resistencia sísmica de las casas, nosotros al ver toda esta situación encargamos un estudio de suelo, y el estudio de suelo del Olivar, hecho por personal experto, determina que es un suelo tipo C. Por lo tanto, nosotros construimos considerando un suelo mucho peor, claro, que el que realmente es. Y eso es fácil contarle a la gente, por ejemplo, si este suelo se mueve más o no, tengo que tener otro tipo de cemento, otro tipo de concreto, otro tipo de paneles. Pero como aquí se construyó pensando que el suelo era más malo, efectivamente, inclusive las casas podrían estar más seguras, ¿cierto? O mejor construidas. Exacto. Ahora, estamos con Erika Mayra, ¿cierto? Abogado de Social Arquitectura, esta empresa patrocinante a cargo de la construcción de las casas. Ahora, Erika, es importante poder avanzar hasta aquí, hasta los informes de IDIEM. En ninguna parte hay que demoler. El ministro sigue con la instancia de demolición, sigue diciendo en este punto, y lo conocido durante el día de ayer, porque ahí pasamos, ¿cierto? Estas supuestas presiones, porque en el fondo, y contextualízanos tú de mejor manera este ejercicio periodístico que hace Reportea.cl, que es publicado también por Puranoticia.cl nosotros el día de ayer, donde revelamos que funcionarios del Serviu fueron presionados para generar informes que avalaran este tipo de demolición sin haber estado hechos. O sea, esto se hace totalmente después, cuando el ministro se siente pillado, que no tiene un respaldo técnico para avalar la demolición. ¿Es así? Mira, es así, pero tiene un matiz muy importante, porque tiene que ver con los derechos de todas las partes involucradas en esto. Resulta que para poder avanzar en su plan de demolición y de todo lo que planteó, ¿no es cierto?, él tiene que terminar los contratos. O sea, él no puede demoler si no le termina el contrato a la constructora y no le termina el contrato social arquitectura. Él tiene que, él no siguió ningún conducto regular. Aquí Cuando hablamos de él, nos referimos directamente al ministro Iván Poduje. Sí, porque las resoluciones de paralización de obra, por ejemplo, él las dicta directamente y se las ordena al director del Serviu. O sea que no hay una evaluación técnica que dentro de un conducto regular de un contrato nos diga que sus casas son pésimas, hay que demolerlas, y esto lo dice el hito Serviu y se realiza el proceso regular. Y hasta el minuto lo que estamos viendo es que en ningún minuto ni la constructora ni Social Arquitectura recibe un documento de un hito Serviu que le dice cámbiame ese panel, por ejemplo. Exactamente. Y es más, ninguno de estos informes nos fueron notificados oficialmente por el ministro ni por el Serviu Valparaíso. ¿Por qué? Porque el ministro dicta un ordinario 245 de paralización de obra, que también te lo quiero evidenciar porque viene al caso en relación a la situación de los hitos que conocimos ayer. Ese ordinario 245 de 24 de marzo, o sea, a raíz de esto, con estos informes de ITEC 1 y 2, él dicta la paralización de obra, dicen expresamente que se prohíbe que ninguno de los funcionarios del Serviu haga nada que pueda generar la continuidad de este contrato en ninguno de sus aspectos. O sea, textual dice, se hace presente a esa dirección y a todos los funcionarios de ese servicio que el incumplimiento de la presente instrucción obligatoria constituye una infracción grave. Es fuerte. No solo eso, dice una infracción grave a los deberes funcionarios, o sea, es una amenaza de sumario administrativo. Además, señala que se verán expuestos a acciones civiles y penales en caso de desobedecer, si es que hay perjuicios para las víctimas, y además al final amenaza con desacato y reserva de todas las acciones que se puedan ejercer respecto de quien desobedezca esta instrucción. Esto, aquí tú lo puedes observar, es el ordinario 245 que está firmado, suscrito, no por el director del Serviu, que podría tener las atribuciones para esto, sino que directamente por el ministro Iván Poduje. O sea, es el ministro el que directamente amenaza a los funcionarios. Exacto, y aquí lo que hay también es muy interesante, dice que en conocimiento, que está en conocimiento, esto cuando uno lo lee le llama la atención, pero cuando conocimos lo que conocimos ayer nos damos cuenta de por qué se dice.
En el punto 11, en la página 5 de esta resolución de este ordinario del ministro, dice: la posición de ese servicio, en el sentido de que no existen problemas en la ejecución del contrato ni en las obras de ingeniería, es contraria a los hallazgos del informe técnico número R2 de la DITEC. Y después dice que esa posición, que sería la de los hitos Serviu, entendemos por lo que vimos ayer, debe canalizarse por las vías formales. O sea, está en conocimiento de que hay una opinión técnica contraria a todo lo que él está haciendo y diciendo, ¿no es cierto? Y luego de eso amenaza con acciones civiles, penales, administrativas y todas las que te puedas imaginar. Para nosotros eso es un acallamiento de los funcionarios públicos que están trabajando en el servicio. Porque en el fondo lo que hace el ministro no le da la oportunidad absolutamente a ningún hito, a ningún integrante del Servio Valparaíso a poder defender técnicamente lo que ellos venían haciendo. Exactamente, y lo que pretende él, con desviación de sus funciones, yo entiendo, es sustituir la opinión de los hitos Servio por la opinión de la DITEC, que aún así no es una opinión que avale lo que él quiere señalar, porque tampoco la DITEC señala demolición ni nada de eso. Ahora, hoy día, puntualmente, lo que hace el ministro Poduje es eliminar a la constructora, la saca de todas partes. Claro, para poder, en el fondo, él hacerse, porque yo voy a usar esta expresión ex profeso, él necesita hacerse de estos contratos, ¿no? Él aquí, yo lo he dicho también y lo digo responsablemente, es como si fuera un zarpazo, ¿no? Él pasó por el olivar y dijo: estos contratos los quiero tomar yo, para hacer lo que yo estime pertinente, sin sustento técnico. Es una decisión política para nosotros. El ministro, exacto, y esta es una decisión a todas luces política, no técnica. Me quiero hacer de estos contratos. Entonces se dio cuenta en el camino que para poder hacer eso requería que estos contratos se disolvieran, porque eran contratos entre particulares. Exacto. O sea que hay una fiscalización del Serviu, pero los contratos los firmaron los beneficiarios del subsidio con las constructoras, entidad patrocinante. Exacto. Que tiene como fin estar acompañando el desarrollo de estos contratos, la tramitación administrativa de los permisos, etcétera, y la constructora que tiene como fin construir, ¿no es cierto? Entonces, él necesitaba resolver que estos contratos se dejaran sin efecto, y para eso necesitaba informes de los hitos Serviu que señalaran graves fallas constructivas. Y ahí vienen las presiones. Mira, aquí se dicta la resolución exenta. Esta es del 9 de abril. Del 9 de abril, 3384. Mira qué interesante lo que dice en la materia. Instrúyase a los beneficiarios individualizados en los contratos señalados en el considerando primero a poner término anticipado a los contratos de construcción suscritos con la empresa constructora San Sebastián Limitada y la entidad patrocinante Social Arquitectura. Y aquí tiene considerando. Entonces, en el considerando primero, él señala... individualiza a todas las personas. Todos los contratos que son vinculados a las personas, ¿no? Esto, para ser muy precisa, esto se hace por instrucción, por supuesto, del ministro, pero lo hace el director del Serviu, don Rodrigo Muñoz, ¿ya? Entonces, aquí individualizan primero los contratos, después señalan algunas cláusulas y en el número 4 establece expresamente, esto es muy interesante, que los fiscalizadores técnicos de obra han emitido diversos informes técnicos que dan cuenta de la existencia de graves fallas constructivas en los proyectos antes señalados en el considerando primero, todos ellos del día 9 de abril. Bueno, eso pudimos conocer ayer, también por la respuesta oficial que el ministerio le dio a Reportea, que es falso. Sí, exactamente. Eso es falso. ¿Y por qué? Aquí vemos las presiones, ¿no? Porque las presiones, él necesitaba contractualmente detectar graves fallas constructivas para poder terminar los contratos. Y eso no ocurrió. Sin tener, porque él podría terminar los contratos simplemente si veía esa falla. Por eso empieza todo un seguimiento. O sea, es toda una arquitectura. O sea, es buen arquitecto Poduje, tenemos que reconocerlo, porque ahí hizo una arquitectura comunicacional perfecta. Es un arquitecto comunicacional. Exacto, perfecto. Exacto. Porque de ahí, eso sí se sabe armar. Porque en el fondo parte, antes de asumir, hablando mal de la constructora, llega al minuto. O sea, prácticamente Social Arquitectura quizá aquí no era la principal víctima del ministro, sino era la constructora. Claro, mira, yo pienso particularmente que él necesitaba el territorio y las obras. No creo que haya algo personal. Él se puso un objetivo. Yo necesito hacerme de estos contratos para yo cumplir mi propio plan político.
¿Ya? Y en ese contexto es que, claro, primero identifica a la constructora, entonces tiene que generar una situación negativa respecto a la constructora, que a todo esto, según la información que yo manejo, es una constructora con vasta trayectoria en proyectos de Serviu, también bien calificada, sin ningún problema previo a esta situación, y que además al día de hoy fue revocada del registro de constructores del Serviu, eliminó la constructora, generando una imposibilidad de que pueda trabajar en todo el país. Lo mismo que pasó con nosotros, a nosotros nos revocaron el convenio Serviu con los fundamentos de esta situación del olivar. Entonces es una ejecución sin debido proceso, porque no hubo traslado. Yo te digo que todos los informes que te he referido el día de hoy nos llegaron por otras vías, los tuvimos que conseguir por otras vías porque no fuimos notificados. A partir del 24 de marzo fuimos excluidos como interlocutores del Serviu y de cualquiera, y todo esto él lo hace por la prensa, no lo hace en un debido proceso con notificaciones hacia las partes. Hola, Erika, estamos con Erika Mayra, cierto, abogado de Social Arquitectura. Erika, ¿cómo se permite que un ministro actúe así? Tú tienes una experiencia jurídica, vi tu currículum, ¿cierto?, de mucho tiempo. Estamos ante un verdadero peligro. Yo lo decía con respeto e ironía, no sé con tanto respeto, pero sí con mucha ironía, que el ministro parece un mono con navaja, ¿cierto? Porque llega y hace lo que quiere, y realmente uno lo ve en redes sociales y la gente lo quiere, lo apoya, tiene una barra brava detrás, y uno ve todo el actuar del ministro, ¿cierto?, administrativamente, y no cumple nada. Bueno, yo creo que esa es la gran pregunta que hay que hacerse ahora. Si este país, que se supone está en democracia, va a permitir este tipo de cosas. Porque si permitimos este tipo de cosas, lo que estamos permitiendo es que se infrinja el Estado de Derecho. Claro, y probablemente esto se hace respecto a una población con alta vulnerabilidad, que es fácil de engañar, que es fácil de presionar. Hay una tristeza generalizada en el olivar, se monta ya un espectáculo que lo sacan en redes sociales por parte del MIMBU, que me parece también una cosa insólita, para efectos de hacerles firmar desestimientos de los contratos con nosotros, porque les dicen los funcionarios del Serviu que están involucrados en esto que tiene que firmar ahora porque si no después no va a poder elegir, o sea, quedar sin casa. Entonces, y nosotros tenemos también testimonios en eso. Les pone una presión psicológica. Entonces, las personas nos dicen, nosotros lo sentimos mucho porque en realidad, ¿y qué vamos a hacer mientras se resuelve lo judicial? Porque aquí nos están diciendo que tenemos que firmar ahora. No es obligatorio, pero tiene que ser ahora. Claro. Y estamos pensando gente que es de la tercera edad, gente que vive de allegada, o sea, una familia con 2 niños que vive de allegada hace 2 años. Entonces, gente que es muy fácil de presionar. 7 de la tarde con 12 minutos, ahí escuchábamos a la abogada Erika Mayra, que nos daba las explicaciones y los detalles de estos verdaderos, como ella los denominó, zarpazos del ministro de Vivienda Iván Poduje en el olivar, la cronología de la polémica por los contratos y las demoliciones en viviendas. Una trama que sin duda no termina acá y que continuará en Viña del Mar, en nuestra ciudad jardín. Y a propósito de Viña del Mar, vamos a cambiar completamente de tema, pero nos vamos a quedar en la comuna, porque la justicia decidió respaldar la gestión de la corporación municipal, precisamente de la ciudad jardín, y anuló las millonarias multas. A través de 5 fallos consecutivos dictados este año en curso 2026, los tribunales invalidaron las sanciones relativamente a remuneraciones de salud, licencias médicas y también los protocolos de acoso laboral, estableciendo que el actual de la institución se ajustó a derecho y que los criterios de la Contraloría. En una serie de resoluciones que marcan un precedente para la administración comunal, según un comunicado entregado por el municipio de la ciudad jardín a puranoticias.cl, los tribunales de justicia han dejado sin efecto múltiples multas cursadas a la Corporación Municipal de Viña del Mar. A través de 5 fallos recientes, el Poder Judicial ha ratificado que el proceder de la institución se ajustó a la normativa vigente, revirtiendo sanciones que carecían de sustento legal. El fallo más reciente abordó la sanción por no aplicar un reajuste del 0,64% a funcionarios de salud primaria. La justicia fue categórica al determinar que dicha multa no correspondía, ya que los trabajadores percibían remuneraciones por sobre los mínimos legales. En el escrito, el tribunal fue enfático al señalar que la reiteración de pagos indebidos no genera derechos adquiridos, descartando así el argumento central de la denuncia original. Este pronunciamiento no es un hecho aislado, sino que se suma a una cadena de victorias judiciales para la corporación durante el primer semestre del 2026.
30 de enero, se anuló una multa por el supuesto no pago de sueldos durante licencias médicas. El tribunal aclaró que la exigencia de los fiscalizadores contradecía instrucciones de la Contraloría General de la República. 18 de marzo, la justicia invalidó una sanción por presunta falta de medidas ante un caso de acoso laboral, concluyendo que las acciones de resguardo sí fueron adoptadas oportunamente por la corporación. 2 de abril, se descartó una infracción relativa a la modificación unilateral de contratos, estableciendo la inexistencia de falta alguna. 9 de abril, un nuevo fallo anuló sanciones sobre reajuste del sector público, alineándose con la jurisprudencia de la Corte Suprema. Estas resoluciones reflejan una línea interpretativa clara por parte de los tribunales, los cuales han optado por corregir los criterios aplicados en las fiscalizaciones iniciales. Al validar el actuar de la corporación en materias tan diversas como salud y derecho laboral, la justicia establece que los procedimientos internos se han ejecutado en concordancia con criterios de la Contraloría y la jurisprudencia superior, otorgando un respiro administrativo y financiero a la entidad viñamarina. Bueno, y a propósito de nuestra región de Valparaíso, el diputado del Partido Comunista por nuestra región, Luis Cuello, busca frenar el llamado bencinazo, esta alza histórica de los combustibles en nuestro país. Conozca todos los detalles de este ambicioso plan legislativo para poder revertir esta alza de los combustibles, porque estuvo el parlamentario precisamente con nosotros durante esta mañana en Pura Noticia Matinal, donde nos entregó todos los detalles de este proyecto. Finalmente parece que va a ver la luz su famoso proyecto contra el bencinazo. Cuénteme de qué se trata este proyecto contra el bencinazo y por qué se ha demorado tanto. Bueno, una explicación previa. El gobierno, lo sabemos, tomó una decisión de establecer vía decreto un alza de los precios de los combustibles, teniendo varias alternativas al respecto. Se pudo haber utilizado el Fondo Económico Social, los bonos soberanos. El Fondo Soberano, bueno, el gobierno decidió traspasar el alza del costo a los usuarios, a las familias, y eso ha significado una escalada inflacionaria. Tuvimos un IPC elevado en marzo, pese a que solamente contabilizó algunos días del alza de las bencinas, y nosotros, bueno, pedimos por varias vías que el presidente pudiese revertir esta medida, atendido el perjuicio económico que está provocando y que comenzó a provocar de inmediato. Primero aprobamos un oficio en la Cámara, en la sala de la Cámara, que se aprobó por mayoría, pidiendo al presidente que revirtiera la medida. En segundo lugar, fuimos junto a otros parlamentarios y parlamentarias a La Moneda a entregar una carta al presidente, toda vez que como esto fue a través de un decreto, perfectamente él pudo haber revertido la medida a través de un decreto. Y ahora no se trata de que la bencina no iba a subir por supuesto el precio, porque hay un problema internacional que está originado en la agresión ilegal de Estados Unidos contra Irán. Pero el punto es que había mecanismos de contención de los precios, de estabilización, para evitar alzas bruscas, y eso no que no subieran de unas en el fondo. Ahora, lo que busca en el fondo su propuesta es anular los decretos del Ministerio de Hacienda y Energía que modificaron el cálculo del precio de los combustibles. ¿Eso es lo que usted busca? Tal cual, eso lo que busca es una norma transitoria en la Constitución, que busca dejar sin efecto estos decretos y volver a los precios del 25 de marzo, y además de eso, bueno, consultar los recursos del Fondo Económico y Social para efectos de la contención del precio. Reitero, el precio sin duda puede aumentar y estaría aumentando aún con el MEPCO, pero no en los grados en que ha aumentado ahora. Entonces, acá existe una decisión que tiene que ver con otra cosa, tiene que ver con el proyecto de ley de Superrico que el gobierno está tramitando en el Congreso. Toda vez que lo que ha hecho el Estado, el gobierno del presidente Kast, es ahorrar recursos al fisco para hacer espacio presupuestario en función del proyecto de ley que va a permitir ingentes rebajas de tributos, impuestos al 1% más rico de la población. Entonces ahí se explica. Ahora, acá diputado, ¿y cuántos votos necesita usted para que se apruebe este proyecto? Y se apruebe este proyecto definitivamente y se tiene que anular los decretos que hizo el presidente. Sí, claro, sí, tal cual. Y quiero contar lo siguiente, porque resulta que este proyecto de ley lo presentamos el 7 de abril. Y habitualmente en las reformas constitucionales hay un examen muy rápido y se da cuenta de los proyectos, o sea, en el fondo se empieza su trámite formalmente al día siguiente, 2 días después. Pues bien, había pasado ya 2 semanas en que no se daba cuenta del proyecto. Yo intervine en la sala, le pregunté al presidente de la Cámara, el diputado Jorge Alessandri, qué era lo que ocurría, porque me parecía muy extraño. Entonces, bueno, aludió que se estaban haciendo informes sobre el proyecto. Bueno, en conclusión, gracias a la presión social, a través de las redes sociales,
se dio cuenta del proyecto al día siguiente y sin ningún informe. En realidad acá se estaba deteniendo, se está haciendo una calificación política, se estaba bloqueando un proyecto sin ninguna razón jurídica. Y claramente se estaba bloqueando, pero ¿cuántos votos necesita, diputado, para que el proyecto se apruebe? Son 4/7 de las dos cámaras. Entonces, pero lo primero es que debe pasar por la Comisión de Constitución. Yo espero que ahora pueda ya comenzar su discusión y enseguida ir a la sala. Ahora, si el presidente en tanto decide actuar y ejercer sus facultades, sería la mejor vía, por supuesto, que él pueda hacerlo a través del decreto, pero en el fondo, ¿cuál es el punto? Porque que nosotros como parlamentarios no podemos quedar sin hacer nada, de brazos cruzados, frente al aumento del precio del combustible, el precio de los pasajes de buses interprovinciales, Sí, pues muy cierto, sí, efectivamente. Oye, 88 votos necesitamos, diputado, ¿ah? 88. Sí. 88. Con 88 Gracias. votos damos vuelta al tema de la bencina. Bueno, vamos a ver si el proyecto pasa directamente a votación, porque a ver, próxima semana podría estar en discusión, segunda semana de mayo debería estar en votación. Ahora, usted le da vuelta esta medida al gobierno, diputado, y pasa a ser héroe. Mire, yo creo que, a ver, nosotros allí salimos a la calle en Viña del Mar a hablar con la gente, a entregar información, y yo creo que existe mucha indignación, mucha preocupación también, porque en definitiva esto significa que a la gente se le está bajando el sueldo, se le está bajando la pensión. Exactamente, todo. Y claro, entonces, en definitiva, y también yo quiero ligarlo, porque esto es, como digo, es un conjunto de medidas económicas del gobierno del presidente Kast, y esto está ligado estrechamente con el proyecto de ley de rebaja de impuestos a las grandes empresas, como también está vinculado los recortes actuales y futuros respecto de programas sociales. Se ve lo que está pasando con el programa de alimentación escolar y otros programas importantes. Eso tiene que ver con, en definitiva, con lo siguiente: el Estado, en virtud del proyecto de ley de super ricos, va a dejar de recaudar recursos, muchos recursos, ya más de 3.000, 4.000 millones de dólares. Entonces, por lo tanto, para efectos de no agrandar el déficit fiscal, el gobierno está ahorrando, y está ahorrando de la peor forma, está ahorrando en la gente. O sea, en el fondo le está exigiendo a la gente que se apriete el cinturón, que compre menos cosas en el supermercado, que se mueva menos. ¿Para qué? Para poder entregar un regalo tributario muy cuantioso a grandes empresas, donde además nosotros hemos planteado que existe un conflicto de interés abierto, toda vez que hay ministros de Estado que participan y son titulares de empresas y sociedades de alto valor, que evidentemente se van a ver beneficiados por la reintegración, por la baja del impuesto corporativo y otras medidas tributarias. Ahora en vivo. Ahora en vivo. 7 de la tarde con 23 minutos, nos vamos rápidamente hasta el sur de nuestro país, a Coyhaique, porque el presidente de la República, José Antonio Kast, participa en un nuevo encuentro ciudadano en el marco de la iniciativa Presidente Presente. Escuchamos al mandatario. Todas las acciones que estaban en estos días de trabajo, de capacitación, de conocimientos y de lineamientos en la región metropolitana, así como hemos estado con ya varios grupos de Ceremi en Santiago, poniéndonos al día, actualizando todo lo que sea la coordinación. Después, una muy buena cuenta pública del fiscal nacional. El Ministerio Público tiene un rol fundamental y fue una cuenta pública muy detallada, y también, como decía el fiscal nacional, él una vez al año en su cuenta pública puede hacer mención de todas las falencias que él ve en general en las distintas materias, que nos va a permitir, si podemos llevarlas adelante, las sugerencias que él realiza, mejorar mucho todo lo que es la persecución penal, todo lo que es el cumplimiento de la ley y lo que todos buscamos, mayor seguridad para nuestra nación. De ahí un gran acto en Temuco, un encuentro para inaugurar un centro de tratamiento oncológico integral para niños, algo muy emocionante. Al igual que ayer me tocó estar en la inauguración de un nuevo centro de la Teletón en O'Higgins. Son las buenas noticias que no siempre se dan a conocer a nivel nacional, pero que localmente marcan una diferencia en la calidad de vida enorme. Y eso hizo que llegara
poco más atrasado, pero vuelvo a decirles gracias por la paciencia a cada una de las personas que nos acompañan, gracias a las autoridades que nos acompañan. El gobernador ha realizado una gran labor. Yo digo que es de la nueva generación de gobernadores, porque hay 6 gobernadores que ingresaron en este último periodo y se ha destacado. Se ha destacado por conocer la realidad, por ordenar también la casa, que es lo mismo que nos ha tocado a nosotros, es ir ordenando, mejorando la gestión, para que cada uno tenga respuesta a los planteamientos que le hace la autoridad. Le agradezco a nuestra delegada también haber asumido el desafío, junto con cada uno de los seremis. Le agradezco mucho también a los parlamentarios, porque de ellos hemos recibido apoyo en temas relevantes como escuelas protegidas, que ya salió de la Cámara de Diputados, ahora va a ser analizado por el Senado. Son temas relevantes, ahora estamos iniciando recién iniciando, para que nadie se confunda, recién iniciando el debate de una ley que es muy trascendente para lograr la reactivación de nuestra nación. Hoy día tuvimos una mala noticia, la cesantía aumenta, mirado en el trimestre de enero, febrero y marzo, pero hemos visto cómo muchas personas hoy día miran a Chile con más confianza, diciendo, bueno, se están dando las certezas necesarias para invertir. Viene una discusión parlamentaria que es legítima, esperamos contar con el apoyo de las distintas fuerzas políticas para avanzar en una línea distinta a la que se había planteado hasta hace un tiempo atrás. Era hacer crecer el Estado, lo cual requería más impuestos. Estamos en Coyhaique. 7 de la tarde con 26 minutos, estamos en Coyhaique, donde el presidente de la República, José Antonio Kast, participa de un nuevo encuentro ciudadano en el marco de la iniciativa Presidente Presente. Escuchamos a esta hora al mandatario de nuestro país. No alcanza ni siquiera para funcionar. Entonces tenemos que lograr que ese millón de pymes pueda funcionar, que después también tenga esa posibilidad, pero todo lo que estamos haciendo es mirando a las personas más vulnerables del país. Si hay más inversión, va a haber más trabajo. Si hay más seguridad, va a haber más inversión. Esto es un círculo virtuoso que se puede comenzar en distintas áreas. Y ahora lo que vamos a hacer es entregarle la palabra a algunas de las cientos de personas que están. No es posible que todos conversemos, estamos iniciando este diálogo ciudadano. Ya lo tuve en Coltauco, tuve la posibilidad de estar con cerca de 200 vecinos en Coltauco, lo tuvimos también en Concepción. Ahí no tuvimos este espacio tan grande, por lo tanto en la sala habían como 200 y afuera habían como 200 personas más que nos tuvieron también una paciencia infinita. Y la idea es que se pueden hacer algunas consultas y que después aborde yo una respuesta, pero me acompañan, como ustedes saben, el ministro de Obras Públicas, el ministro de Transporte, el ministro de Economía y Minería, la subsecretaria de Turismo y el encargado de la educación pública, de los famosos SLEP, Pedro Larraín. Y quiero darle la palabra primero, muy cortito, solo para que salude al dueño de casa de la región, que es el gobernador, y ahí partimos con el diálogo. Lo que yo no pueda contestar en algún momento, también le voy a dar la palabra a los ministros, que tienen ese detalle que uno no siempre maneja completo, pero estoy muy bien acompañado. Es una experiencia nueva la que estamos llevando a la práctica, esto no se había hecho en otros gobiernos, así conversaciones más ampliadas. Lo vamos a ir haciendo en todas las regiones y ojalá en muchas comunas y de manera permanente. Señor gobernador. Muchas gracias, presidente. Bueno, muy buenas noches, estimada comunidad regional, estimado presidente, ministros. En primer lugar, es una tremenda satisfacción tener la oportunidad de conversar con usted en nuestra región. Yo le agradezco mucho. En primer lugar, la decisión de que desde el primer día, y me atrevería a decir de unos días antes que usted asuma, que distintos de sus ministros, entre ellos el ministro Arrau y el ministro Daniel Mas, así como la subsecretaria Lagos, ya habían tomado contacto con la región para saber qué es lo que hay que hacer. Porque de alguna u otra manera
la región sabe lo que tiene que hacer, sabemos lo que tenemos que hacer y cuáles son nuestros principales dolores como región. Sin embargo, hemos topado muchas veces con estados centrales indolentes con una región como la nuestra. Aysén no pide privilegio. La gente de nuestra región no pide ser tratada de manera diferenciada. Lo que sí pedimos es que nuestras familias... Ahora en vivo. Ahora en vivo. Bueno, ahí estábamos en la región de Aysén, específicamente en la comuna de Coyhaique, donde está el presidente de la República, José Antonio Kast, quien se encuentra participando de este nuevo encuentro ciudadano en el marco de la iniciativa Presidente Presente. En cualquier momento retomamos con el mandatario, pero a esta hora, 7 de la tarde con 30 minutos, hacemos una pausa comercial y ya regresamos con más Pura Noticia PM en puranoticia.cl. Estamos presentando Pura Noticia PM, las noticias de la tarde, en todas nuestras plataformas. Volvemos con las noticias de la tarde en la región, Chile y el mundo. Esto es Pura Noticia PM. 7 de la tarde con 36 minutos, ya estamos de regreso en Pura Noticia PM, las noticias de la tarde, puranoticia.cl, para que continuemos revisando las principales informaciones en las últimas horas en nuestra región de Valparaíso y por supuesto también en todo nuestro país. A esta hora tenemos una alta congestión vehicular en la avenida San Martín con Bonescroder, desde 10 Norte hasta Viana, esto es en Viña del Mar, en pleno centro de nuestra ciudad Jardín, con dirección precisamente al centro de la comuna. Una alta congestión vehicular en este sector, al igual que en la avenida España, con dirección de Valparaíso a Viña del Mar, a la altura del puente Capuchino, en el sector de Recreo, hasta Agua Santa. Se encuentra también presente una alta congestión vehicular, así que ahí todos los que transiten y se trasladan en Viña del Mar, alta paciencia, tomar vías alternativas también y dejar quedarse con nosotros en nuestra sintonía de puranoticia.cl, así aprovecha la congestión vehicular y se informa con nosotros. 7 de la tarde con 37 minutos. Escuchamos los titulares a esta hora. Conozca los zarpazos del ministro de Vivienda Iván Poduje en el sector de El Olivar de Viña del Mar. La cronología completa de esta polémica por contratos y demoliciones de vivienda. El gobernador de nuestra región de Valparaíso, Rodrigo Mundaca, rechaza las demoliciones en el sector del Olivar y arremete contra el ministro Poduje. Su característica es generar controversia, aseguró la máxima autoridad de nuestra región. El Hospital Provincial Marga Marga entra finalmente en tierra derecha. Este jueves será entregado administrativamente al Servicio de Salud. Estudiantes llegaron hasta el Congreso en Valparaíso para poder protestar por las políticas educacionales. Se trata de escolares y también estudiantes universitarios quienes marcharon en la ciudad puerto. El sindicato anuncia una huelga por contratos de 3.000 millones de pesos, pero la Corporación Municipal de Viña del Mar asegura que esta negociación colectiva es ilegal. El Ministerio de Hacienda recorta 32.721 millones de pesos a desarrollo social y afecta a programa clave de niñez e indígenas. El diputado de nuestra región de Valparaíso del Partido Comunista, Luis Cuello, busca frenar el bencinazo, un ambicioso plan legislativo para poder revertir la histórica alza de los combustibles. La alcaldesa de Valparaíso, Camila Nieto, rindió su cuenta pública del año 2025 precisamente en la ciudad puerto. Destacó los avances en seguridad, en limpieza y también en la reactivación económica. Renovación Nacional se refirió a la contratación de la exministra Janet Vega en el Hospital Claudio Vicuña de la comuna de San Antonio. La senadora Valladares indicó que su continuidad ahora solo depende de la voluntad personal.
Liberan finalmente al empresario de 84 años que se encontraba secuestrado en la comuna de San Miguel, en la región metropolitana. Tras una semana, finalmente Jorge Vera fue encontrado en la comuna de Colina. Conozca el plan para el tratamiento de 33.702 pacientes oncológicos que se encuentran en espera. Esta iniciativa del Ministerio de Salud cuenta con 156.000 millones como presupuesto. El desempleo en nuestro país lamentablemente subió a un 8.9%, impulsado fuertemente por el área femenina. El Instituto Nacional de Estadísticas además informó que un alarmante repunte lo tuvo precisamente la informalidad. Ahí revisamos los principales titulares a esta hora de la tarde, 7 de la tarde con 40 minutos. Vamos a continuar con informaciones, en esta ocasión de carácter nacional, porque el Ministerio de Hacienda anunció que recortará 32.721 millones a desarrollo social y afecta a los programas clave de niñez e indígenas. A través de una modificación presupuestaria que golpea a entidades fundamentales del sistema de protección estatal, se concretó una disminución de 32.721 millones de pesos en los fondos del Ministerio de Desarrollo Social y Familia. La resolución se materializó mediante un decreto que el titular de Hacienda, Jorge Quirós, suscribió el pasado 24 de abril, impactando de lleno en las políticas enfocadas en los pueblos indígenas, la juventud y la infancia. Las mermas financieras más significativas recaen sobre el Servicio Nacional de Protección Especializada a la Niñez y Adolescencia, ex-Sename. Esta entidad, que tiene como misión resguardar a menores con derechos vulnerados, perderá más de 12.748 millones de pesos. El ajuste también alcanza otras reparticiones de la cartera. El Instituto Nacional de la Juventud sufrirá una baja de 3.859 millones de pesos, mientras que a la Subsecretaría de la Niñez se le restarán 3.359 millones. Por su parte, el Servicio Nacional de la Discapacidad y el Servicio Nacional del Adulto Mayor experimentarán recortes por 1.135 millones y 318 millones de pesos respectivamente. En paralelo, esta reestructuración de las arcas fiscales afecta a planes icónicos dirigidos a los sectores más vulnerables. Entre ellos destaca el programa de apoyo al recién nacido, conocido por la entrega del ajuar, el cual enfrentará una disminución de 1.850 millones de pesos, sumándose a otras iniciativas de desarrollo social y acompañamiento a las familias que también verán mermados sus recursos. Bueno, y a propósito de informaciones del ámbito económico, el desempleo en nuestro país subió al 8.9%, impulsado fuertemente por las mujeres y un alarmante repunte de la informalidad. El Instituto Nacional de Estadísticas reportó una alza interanual que está impulsada por un preocupante aumento en la informalidad laboral, que ya alcanza el 26.5%, y una región metropolitana que superó finalmente el promedio nacional, alcanzando un 9.6% de cesantía. Según los datos revelados por el Instituto Nacional de Estadísticas de Chile, INE, a través de su encuesta nacional de empleo N, la tasa de desocupación a nivel nacional alcanzó un 8,9% durante el trimestre correspondiente a enero-marzo del 2026. Este indicador refleja un incremento interanual de 0,2 puntos porcentuales. Dicha variación se explica porque el crecimiento de la fuerza de trabajo, 0,7%, superó al avance de las personas ocupadas, 0,5%. En paralelo, el volumen de individuos desocupados experimentó una subida de 3,3%, un fenómeno impulsado tanto por quienes buscan empleo por primera vez, 14,5%, como por las personas cesantes, 2,0%. Al analizar la situación por género, la desocupación femenina escaló hasta el 10%, lo que representa un salto de 0,5 puntos porcentuales en 12 meses. Este escenario derivó de un aumento del 1,8% en la fuerza laboral de mujeres, cifra que sobrepasó el alza del 1,2% en las ocupadas. Asimismo, las mujeres desocupadas crecieron un 7,4%, empujadas por las que buscan su primera oportunidad laboral, 7,9%, y las cesantes, 7,3%. Por el contrario, el desempleo masculino se mantuvo estancado en un 8,1%, sin mostrar cambios respecto al mismo periodo del año anterior.
Esto ocurrió debido a que tanto la fuerza de trabajo como los hombres ocupados retrocedieron en idéntica proporción, menos 0,1%. A su vez, los desocupados de este grupo cayeron un 0,3%, una baja que se atribuye de manera exclusiva a la disminución de los cesantes, menos 2,6%. En una perspectiva anual, la estimación global de personas con empleo anotó una leve expansión del 0,5%. Este resultado positivo fue sostenido únicamente por el segmento femenino, 1,2%, compensando así la contracción del 0,1% evidenciada en los hombres. 7 de la tarde con 45 minutos. Continuamos con las informaciones de carácter nacional a esta hora de la tarde, porque el Ministerio de Salud lanzó su plan para iniciar tratamiento de 33.702 pacientes oncológicos que se encuentran en espera. Esta iniciativa cuenta con 156.000 millones de pesos para poder resolver los retrasos del GES y no GES también, y para que todos los afectados comiencen finalmente su proceso terapéutico a mediados de este año en curso, 2026. Tal como se establece la alerta sanitaria vigente desde el 15 de abril, la ministra de Salud, May Chomali, encabezó la presentación del plan de alerta oncológica que busca que los 33.702 pacientes que están a la espera de una atención oncológica, GES y no GES, al 31 de enero del 2026, puedan iniciar su proceso terapéutico. La secretaria de Estado afirmó que este es uno de los compromisos para los primeros 90 días, posterior a la toma de razón de Contraloría de la alerta sanitaria, y que su objetivo es que los pacientes tengan la atención oportuna que requieren. El cáncer es la segunda causa de muerte en Chile, representa aproximadamente el 26% de los fallecidos. El año 2025 se diagnosticaron 63.274 nuevos cánceres y se estima que para el 2035 serán prácticamente 80.000 nuevos cánceres. Por eso es fundamental llegar oportunamente con la atención. El plan de alerta oncológica considera un monto total de 156.000 millones de pesos adicionales al presupuesto sectorial y está organizado en 3 grandes fases. La primera es la identificación y validación, un trabajo que se inició previo a la publicación de la alerta sanitaria en el Diario Oficial y que permitió identificar, validar y consolidar los listados de pacientes oncológicos. Se trata de 33.702 personas con corte al 31 de enero del 2026, de los cuales 19.613 corresponden a pacientes con garantías de oportunidad, tanto diagnósticas o terapéuticas en retrasadas GES, y 14.089 a pacientes con cirugías o consultas de nueva especialidad no GES, también con esperas prolongadas de atención. La segunda fase del plan es de contacto y vinculación. En esta etapa, cada hospital fue instruido para ubicar a los pacientes registrados en espera oncológica, así como también identificar si tenía la capacidad de gestionar el caso en su horario habitual. 19 horas con 47 minutos. Vamos a continuar con informaciones de carácter nacional, pero nos vamos a ir a informaciones de carácter policial, porque temprano durante la mañana de este miércoles amanecimos con una afortunada noticia, porque se dio a conocer que liberaron al empresario de 84 años que se encontraba secuestrado hace ya una semana en la comuna de San Miguel, en la región metropolitana. Se trata de Jorge Vera Fierro, quien fue encontrado en la comuna de Colina y trasladado inmediatamente hacia un centro asistencial de la región metropolitana para poder evaluar su estado de salud. Durante la madrugada de este miércoles en la comuna de Colina se concretó la liberación de Jorge Adolfo Vera Fierro, empresario ferretero de 84 años que se encontraba secuestrado. Tras este desenlace, el director general de la PDI y la ministra de Seguridad Pública, Trinidad Steinert, ratificaron la captura de 4 individuos vinculados al ilícito, correspondientes a un ciudadano chileno y 3 de origen extranjero. En el marco de una actividad desarrollada en la Fiscalía Nacional, la secretaria de Estado precisó que el Ejecutivo solicitará que se aplique el máximo rigor de la ley en contra de los detenidos, junto con manifestar su expectativa de erradicar del país a las bandas de secuestradores. Steinert adelantó que el combate al crimen organizado seguirá en las cárceles. Sí, que como Ministerio de Seguridad estamos coordinando a todos los actores para enfrentar el crimen organizado, que es uno de los ejes solicitados por el presidente de la República. Quiero ser muy clara, fuerte, nosotros no vamos a parar a fin de que estas organizaciones criminales no puedan instalarse en nuestro país y es momento de que se vayan.
frente a delitos tan fuertes, tan graves como estos, nosotros vamos a seguir investigando, detener y solicitar las penas más duras. Incluso una vez privados de libertad, vamos a combatir el crimen organizado si es que llegaran a instalarse en las cárceles. Steiner añadió que el Ministerio de Seguridad no va a parar, ya que este es uno de los principales ejes del gobierno. Que el Ministerio de Seguridad no va a parar, esto es uno de los ejes principales encomendados por el presidente de la República. Nosotros no estamos dispuestos a que el crimen organizado se tome en nuestras calles. Para lograr avances en este caso, la institución policial chilena contó con la ayuda de la Policía de Colombia, según aseveró el director Serna. También agradecer la colaboración internacional. La cooperación internacional ha sido importantísima en este caso y quiero agradecer también el apoyo de la Policía Nacional de Colombia. El hallazgo del afectado se produjo en un sitio eriazo gracias a la intervención de carabineros de Colina. Los uniformados acudieron al lugar luego de recibir el llamado de vecinos por un vehículo en llamas, al parecer abandonado por los secuestradores. Posteriormente, la víctima fue llevada a un recinto asistencial donde se reunió con sus familiares. Efectivamente, hoy día en la mañana se alerta de un vehículo quemado y eso genera la concurrencia de carabineros y ahí también es ubicada esta persona, así que estamos contentos, apareció, seguimos trabajando, han habido muchas actuaciones al respecto, quiero reiterar el trabajo colaborativo, Fiscalía, PDI y la cooperación internacional. ¿Cuántos detenidos y son colombianos? Bueno, es una investigación abierta, recién están los primeros pasos, efectivamente hubo un trabajo previo, coordinación Fiscalía, Policía, hubo detenciones que no se podían manifestar, no se podían expresar, era un secuestro en desarrollo, por eso les pido la reserva. Era delicado comunicar en ese momento, si no dimos a conocer esto, les pido que entiendan, prima mantener la vida del secuestrado y por eso mantuvimos esa reserva, pero seguimos investigando, seguimos trabajando. Son 3 extranjeros y un nacional. Es todo lo que les puedo decir. Pese a la gravedad del hecho, de momento se informó que el hombre se encuentra en buenas condiciones, favorecido por el hecho de que los propios secuestradores le administraron insulina en su condición de insulino dependiente. Tras su evaluación, fue entregado a la VIP antisecuestro de la PDI y trasladado a sus cuarteles en la comuna de Ñuñoa, donde se le tomarán más declaraciones. No he tenido el reporte de la constatación de lesiones, sé que está vivo, está consciente. Me imagino, sin ser experto en salud, el estado de shock por todo lo que vivió debe ser. Me imagino que hay todo un proceso detrás, pero lo importante es que está con vida, que es nuestra preocupación de la PDI, del Ministerio Público, de la familia. Estamos con ellos, siempre estuvimos interactuando con la familia y quiero agradecer también la disposición de ellos. Respecto a las exigencias económicas, de acuerdo a trascendidos, la banda exigía un rescate de 700 millones de pesos, pero finalmente se habían pagado 50 millones de pesos. 19:52. Ahí revisamos esta información desde la región metropolitana, una información bastante afortunada que tuvimos conocimiento temprano durante esta mañana. Finalmente apareció en buen estado de salud y con vida el empresario que se encontraba hace ya una semana secuestrado en la región metropolitana. Vamos a revisar la portada de nuestra edición digital antes de despedirnos, la cual está disponible para su descarga. Les recuerdo que es, por supuesto, completamente gratuita y usted no necesita ningún tipo de suscripción previa para poder obtener la edición digital de puranoticias.cl, el cual en formato PDF usted tiene acceso a las informaciones más importantes de la jornada, tanto en la región de Valparaíso como en nuestro país, también del deporte, el espectáculo y por supuesto también informaciones de carácter internacional, donde en esta ocasión destacamos los zarpazos del ministro de Vivienda y Urbanismo Iván Poduje en el Olivar de Viña del Mar. Conozca la cronología de la polémica por contratos y demoliciones de vivienda. También destacamos el Hospital Provincial Marga Marga, que ya finalmente entra en tierra derecha. Este jueves será entregado administrativamente al Servicio de Salud. En otro tipo de informaciones, Hacienda recorta 32.721 millones de pesos a desarrollo social y afecta a los programas clave de niñez y también de las juventudes indígenas. En otro tipo de informaciones que tuvieron lugar durante este miércoles 29 de abril en nuestra región de Valparaíso, escolares universitarios de la ciudad Puerto marcharon hasta el Congreso Nacional en protestas a políticas educacionales del gobierno. Mientras que en Viña del Mar el sindicato anunció una huelga por contratos de 3.000 millones de pesos, pero desde la Corporación Municipal de la Ciudad Jardín aseguran que esta negociación colectiva es ilegal. Esa es la portada de la edición digital
digital de puranoticia.cl de este miércoles 29 de abril, la cual ya está disponible para su descarga desde nuestro sitio web en formato PDF y de forma completamente gratuita. Hemos llegado con esta información al término de Pura Noticia PM. Recuerde que usted nos ve, también nos escucha y nos lee, porque en puranoticia.cl las noticias son como a ti te gustan. Puranoticia.cl presentó Pura Noticia PM.